acetilcolina? Sí, profe. Bueno. Hoy vamos a ver dos temas, vamos a ver Alzheimer y Parkinson y vamos a ver anticonvulsivantes. Pero para que entiendan mejor la guía o la clase que ustedes ya vieron, pues vamos aquí a hacer un pequeño recuento de algunos aspectos que vamos a mirar en otros temas, pero que para el entendimiento de la clase es necesario verlos acá. Esta es una diapositiva del sistema nervioso autónomo, más concretamente del parasimpático, o sea, del sistema que nos permite vivir y dejar vivir y que está mediado por la acetilcolina. Entre otras cosas, como dice acá, produce broncoconstricción, salivación, aunque el simpático y el parasimpático, actuando en las glándulas salivales, ambos producen salivación. La diferencia es que en este caso el parasimpático produce la salivación de la digestión fluida y el parasimpático, y el simpático produce una saliva espesa, que es la que ustedes han experimentado al hacer ejercicio. Por eso muchos deportistas viven escupiendo por ahí en las transmisiones. Relajación de esfínteres, miosis, aumento del peristaltismo, todo lo negativo sobre el corazón, todo lo positivo sobre el intestino. Algunas acciones del parasimpático. Bueno. La acetilcolina es el neurotransmisor del parasimpático y del sistema motor y actúa sobre dos tipos de receptores. Muscarínicos, como en este caso, o sea, esta es una neurona típica postganglionar del parasimpático, y sobre receptores nicotínicos, que son ionotróficos y que están o en los ganglios del parasimpático o en la placa neuromuscular. La acetilcolina, entonces, es liberada desde la membrana presináptica, atraviesa la hendidura sináptica y actúa sobre su receptor, ya sea muscarínico o nicotínico, en este caso pues es muscarínico. Una vez actuado, la acetilcolina es eliminada, es metabolizada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa la pueden encontrar con el nombre de CHE, o con la abreviatura CHE en algunos artículos o en algunos textos. Entonces, la acetilcolinesterasa tiene como función poner fin a la acción del parasimpático sobre los receptores, poner fin a la acción de la acetilcolina sobre sus receptores, ya sean muscarínicos o nicotínicos. ¿Estamos? Bueno. Como nosotros vimos en los primeros pasos, pues cada uno de estos pasos puede ser inhibido por fármacos. En este caso, el paso que vamos a inhibir es el metabolismo de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Hay dos grupos de fármacos que pueden hacer eso: los organofosforados y los carbamatos. Los organofosforados y los carbamatos son inhibidores, se unen a la acetilcolinesterasa y inhiben su acción. O sea que ambos, tanto carbamatos como organofosforados, aumentan las concentraciones de acetilcolina en el organismo, porque al no haber quien la metabolice, pues ella perpetúa su acción. La diferencia entre carbamatos y organofosforados es que los carbamatos, su unión es reversible, mientras que los organofosforados, su unión es irreversible. En este momento, en la actualidad, no hay fármacos organofosforados en terapéutica, pero tienen otro valor, otra importancia. Son fármacos utilizados como ectoparasiticidas, tanto en agronomía como veterinaria. Y son una de las principales causas de intentos suicidas en Colombia. Entonces, los órganos fosforados para nosotros tienen un gran valor toxicológico y los vamos a ver en el apartado de toxicología. Los carbamatos, como son reversibles, tienen
indicaciones terapéuticas. O sea, la pregunta sería, ¿en qué caso nosotros queremos aumentar la acetilcolina en el organismo? Bueno, en este caso la queremos aumentar en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué en la enfermedad de Alzheimer? Porque una de las teorías, como vamos a ver más tarde, una de las teorías de la enfermedad de Alzheimer es la disminución de la acetilcolina a nivel cerebral. Entonces, en el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa se usan anti-Ches, como se le conocen a estos carbamatos, o carbamatos anti-Ches, o antiacetilcolinesterasa, como lo encuentren ustedes en los diferentes libros. También se usan en miastenia gravis, que lo vamos a ver cuando veamos ya el capítulo de autónomo, que es una enfermedad que cursa con parálisis flácida. También lo pueden encontrar alguna utilidad en glaucoma. Y ya lo habíamos visto para revertir los efectos de los relajantes musculares en cirugía, que lo vimos la semana pasada. Pero entonces, en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se usan carbamatos, ya saben ustedes. Por ejemplo, el más utilizado, aquí están los tres: galantamina, ribastigmina y donepezilo, que está aquí. Estos tres son los más utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque una de las teorías de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, que aún ni la de Alzheimer ni la de Parkinson se comprenden totalmente, pero una de las teorías es el déficit colinérgico en el sistema nervioso central. Entonces, estos medicamentos, al inhibir el metabolismo de la acetilcolina, al inhibir la CHE, aumentarían las concentraciones cerebrales o centrales de acetilcolina y disminuirían los síntomas de Parkinson. Pero hasta este momento ni una ni otra, o sea, ni Parkinson ni Alzheimer tienen una cura. Sus tratamientos son paliativos, disminuyen o retrasan la historia natural de la enfermedad, pero no la detienen. ¿Estamos? Entonces, este cuadro es muy importante para entender el tratamiento de Alzheimer. Bueno. Y este cuadro es muy importante, también lo vamos a ver en el sistema motor, como componente del capítulo de autónomo, pues está el sistema motor, aunque pues, a ver. Habrían dos grandes sistemas en el organismo. Un motor, sobre el cual nosotros tenemos un control muscular, y un autónomo sobre el que nosotros no tenemos control y que sería simpático y parasimpático. Bueno. En ese motor, las aferencias, o sea, los estímulos externos, las señales, llegan a corteza. Y en corteza sufren un procesamiento antes de dar la respuesta motora, antes de que la respuesta llegue a la motoneurona, que es esta que va a estimular el músculo para hacer la función o la respuesta al estímulo. Antes de que demos una salida o una respuesta al estímulo, mire que primero debe llegar ese estímulo, esa información a corteza. La corteza la manda al estriado y esa comunicación corteza-estriado es positiva, o sea, excitatoria, mediada por glutamato. Ahora, esa respuesta del movimiento tiene dos vías. Esta que está en las líneas continuas, que se llama vía directa del movimiento, y esta que está en punteada, que se llama vía indirecta del movimiento. Bueno. Entonces la información la envía corteza al estriado y en el estriado tiene una modulación por la sustancia negra parte compacta. Y esa sustancia negra compacta le envía al estriado la información dopaminérgica, o sea, esta conducción es dopaminérgica. Y a esto se le llama vía nigrio-estriatal. Y como ustedes pueden ver, o ya les dije, es dopaminérgica. Esta conexión nigrio-estriatal es la que está... Bueno, sigámoslo viendo.
El estriado manda a la sustancia negra parte reticulata y al globo pálido interno una información inhibitoria, o sea, GABAérgica, y esta sustancia negra, reticulata y globo pálido interno mandan una inhibición al tálamo, al núcleo ventral anterior y ventral lateral. Y el tálamo da una salida glutamaérgica, o sea, excitatoria hasta corteza. Y ya corteza, pues manda la información vía piramidal, primero a la corona radiada, luego a la cápsula interna, luego a los pedúnculos, luego a las pirámides, y de las pirámides pues se decruza y baja como corticoespinal anterior, las que bajen en ipsilaterales, y corticoespinal lateral, las que bajen contralaterales, que son la mayoría. O sea, que el tracto más importante es el corticoespinal lateral. Allí hacen, en la médula, pues hacen conexión o hacen sinapsis con la motoneurona que va a llevar la información al músculo. Esta es la vía motora. Bueno, aquí están en donde están los pedúnculos en el mesencéfalo, protuberancia, las pirámides en el bulbo. La protuberancia tiene importancia porque allí sale información para los pares craneales del 3 al 7. Aquí en las pirámides sale información para el núcleo ambiguo hipogloso. Pero miren ustedes que esta vía estimula el movimiento, porque la inhibición de una inhibición da como resultado una excitación. O sea que esta vía, la vía directa del movimiento, estimula el movimiento. Y la vía indirecta del movimiento, que es la punteada, inhibe el movimiento. Bueno, pues esta vía se ve en la enfermedad de Parkinson. Todo el sistema motor se ve afectado porque falta esta conexión. Disminuyen las neuronas dopaminérgicas en el sistema nigroestriatal, que es este. Como disminuye la dopamina en este sistema nigroestriatal, pues el tratamiento estará dirigido a aumentar la dopamina. Por eso se dan análogos de precursores de la dopamina, como la levodopa, o se dan análogos de la dopamina, como la bromocriptina, o la cabergolida, o el ropinirol, o el pramiprazol, unidos con inhibidores del metabolismo de la dopamina, o inhibidores del metabolismo de la levodopa. ¿No estamos? Bueno, entonces más o menos esa es la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, que es otra enfermedad neurodegenerativa, que ya la vamos a ver. Entonces falta la dopamina en el sistema nigroestriatal. Bueno. Por último, en los anticonvulsivantes, sobre todo en el estatus epiléptico, que ya vamos a ver, se hablan mucho de benzodiazepinas. Esta es una diapositiva que vamos a ver en la próxima clase de psiquiatría, pero esta es una diapositiva del receptor de GABA. El receptor de GABA no solamente tiene sitios activos para el neurotransmisor, sino que tiene sitios activos para otros fármacos, por ejemplo el propofol, o por ejemplo el fenobarbital o el pentobarbital. Y también tiene receptores para el alcohol, el etanol, el alcohol etílico. Miren que, y para las benzodiazepinas. Miren ustedes que todas estas sustancias actúan sobre el receptor de GABA. Las benzodiazepinas ustedes van a encontrar en los libros que son neuromoduladores de GABA. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una benzodiazepina y GABA actúa, el canal de cloro dura más tiempo actuando. Cuando GABA actúa, abre este canal para cloro, cloro entra a la célula y hiperpolariza la célula. O sea, la célula adquiere una carga negativa aún más grande. Por lo cual la célula no es capaz o necesita unos estímulos más grandes para poder responder. ¿Estamos? O sea que cuando ustedes toman caucanol, o sea, alcohol, o sea, aguardiente del Cauca, no sé cómo se llama eso, hace mucho rato no tomo. Cuando ustedes ingieren alcohol, el etanol actúa sobre GABA
abre este canal para cloro, sus neuronas se hiperpolarizan y ustedes pierden la conciencia o están con su sistema nervioso deprimido, porque el alcohol es un depresor de GABA, del sistema nervioso central, al igual que las benzodiazepinas, o los barbitúricos, o el propofol, o el GABA, todos son depresores del sistema nervioso central. ¿Qué dice la teoría? Que ustedes no pueden consumir dos depresores del sistema nervioso central juntos. La combinación etanol y benzodiazepinas es muy peligrosa porque la unión de dos depresores del sistema nervioso central pues va a producir una depresión mayor. ¿Por qué los traigo acá? Porque las benzodiazepinas son la clave en el tratamiento del estatus epiléptico, como vamos a ver. Entonces, cuando hablemos de benzodiazepinas, ustedes ya saben, actúan sobre el canal para cloro, son neuromoduladores y producen hiperpolarización celular. Las indicaciones de las benzodiazepinas pues son anticonvulsivantes, como ustedes ya lo vieron, relajantes musculares, hipnóticos y coadyuvantes en el proceso anestésico. O sea que tienen muchos usos en el momento. Bueno, entonces les traía estas 3 diapositivas para que ustedes entiendan o tengan una mejor comprensión de los temas que vamos a ver hoy. Bueno, esta es la charla que ustedes debieron haber oído o que van a oír, no sé, sobre Alzheimer y Parkinson. Aquí está la enfermedad de Alzheimer, que como hemos visto, pues es una enfermedad neurodegenerativa, no tiene cura, no se le ha encontrado hasta el momento ni una explicación, ni la cura para ninguna de las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, generalmente afecta a personas de edad, pero últimamente se ha visto un aumento en de la enfermedad de Alzheimer, de una enfermedad de Alzheimer congénita, en las cuales tienen un inicio mucho más temprano. Actualmente existen 2 teorías que tratan de explicar la neurodegeneración y los déficits cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Una es la teoría de desconexión cortical y otra es la teoría cognitiva que nosotros hemos estado hablando. La teoría de desconexión cortical está basada en la degeneración neurofibrilar que se produce en la corteza entorrinal portal del hipocampo. O sea, en estos pacientes con enfermedad de Alzheimer, el hipocampo queda aislado de la neocorteza. Y esto se une al déficit de algunos neurotransmisores como glutamato y algunos neuropéptidos como neuropéptido Y, oxitocina, vasopresina y somatostatina. Sobre todo en las cortezas de asociación. Esta teoría se relaciona con la afasia, la apraxia, la agnoxia, así como con los trastornos ejecutivos y visualoespaciales de la enfermedad de Alzheimer. La otra teoría es la teoría colinérgica. Se basa en que en los estados avanzados o terminales de la enfermedad se observa una disminución de más del 90% de la actividad de la acetilcolinesterasa. Esto quiere decir que disminuyen las neuronas colinérgicas en estos pacientes. Y por lo tanto, en eso se basa que nosotros en el tratamiento estemos utilizando anti-CHES. Entonces, como ustedes ven acá, donepezilo, galantamina y rivastatina son la primera opción en el Alzheimer moderado. La memantina es un fármaco que actúa sobre receptores de glutamato. Es un antagonista del receptor NMDA de glutamato.
como segunda línea o como alternativa. Y hoy en día hay un fármaco con menos evidencia, que son unos lípidos extraídos del cerdo. Bueno, por aquí les traía. Bueno, los fármacos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer requieren para su aprobación, pues que reduzcan la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Como ustedes pueden ver allí, el tratamiento está basado en drogas anti-CHES o anticolinesterásicas, como ustedes las quieran llamar. Ya que existe, pues como les estaba diciendo, una correlación directa entre el déficit colinérgico cerebral y el estado cognitivo. Todas las drogas, las 3 drogas que les dije, aumentan la disponibilidad de acetilcolina en el sistema nervioso central. La galantamina, además, funciona como agonista nicotínico presináptico y la ribestigmina inhibe la butinilcolinesterasa, que es una enzima plasmática cuya función no está muy del todo clara. El fármaco que les estaba hablando, se llama cerebrolicina. ¿Por qué no lo traigo allí? Porque la evidencia es muy baja. Mientras los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la mementina tienen una calificación de evidencia A, o sea, extremadamente recomendables. Este fármaco, la cerebrolicina, tiene una recomendación B, favorable, pero tiene una menor evidencia científica, y por eso no lo tengo aquí, pero se los estoy comentando. La cerebrolicina es una preparación de péptidos que tienen una acción neurotrófica y están derivados de cerebros de porcino. Estas partes de cerebro de porcino se administran por vía parenteral o vía intravenosa. No se ha establecido su mecanismo de acción a nivel molecular, o sea, no se sabe cómo actúan. Se cree que disminuye la fosforilación de la proteína precursora del amiloide y de la producción del péptido beta-amiloide, que están implicados en la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer, pero no tienen una evidencia científica como los inhibidores de la CHE, y por eso no están acá como tales. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, pues es un tratamiento que debe ser integral, porque también debe incluir no solamente al paciente, sino a su entorno. Y es un tratamiento multidisciplinario que ustedes ya van a ver en sus clases de fisiopatología o en sus clases de psiquiatría también, porque es considerada la primera causa de demencia, la enfermedad de Alzheimer. Bueno. En la enfermedad de Parkinson, como ya lo habíamos visto, entonces ya ustedes más o menos la conocen, que hemos hablado bastante de ella. No solamente en este momento, sino ya hemos hablado de ella en algunos apartes de las primeras clases. Dios. Bueno. La enfermedad, o sea, el nombre de Parkinson hace referencia al médico que la descubrió, que primeramente la nombró, James Parkinson. La describió más o menos por allá a comienzos de 1800, como en 1817, por ahí. Pero en un momento apago esto, si no nos van a dejar dictar clase. Ya.
Él hizo un ensayo sobre una enfermedad que él llamó parálisis agigante, y de allí pues se derivó el nombre de enfermedad de Parkinson en honor a este médico. Es el segundo trastorno neurodegenerativo más prevalente a nivel global. Se cree que más o menos hay 150 a 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y obviamente pues se incrementa en los mayores de 65 años, alcanzando una incidencia del 1.5%. O sea, 3 pacientes de cada 200 habitantes de la Tierra pueden sufrir esta enfermedad. A pesar de que hay una mayor incidencia en individuos mayores de 65 años, cada vez es mayor el número de personas diagnosticadas que tienen menos de 50 años. 1 de cada 5 pacientes diagnosticados con Parkinson tienen menos de 50, lo cual es muy grave. El Parkinson, pues ustedes saben, se trata de una enfermedad neurodegenerativa crónica que va evolucionando a través de una serie de fases, cuya sintomatología, como vamos a ver, es diversa y compleja, y que para la cual no hay cura actualmente. Que tampoco se conoce su causa, se sabe que hay una disminución de las neuronas dopaminérgicas en el sistema nigroestratal, pero ¿por qué se producen? ¿Cuáles son los factores externos? ¿Cuáles son los factores genéticos? Pues en este momento no está muy claro del todo. Todo esto hace que las personas que conviven con la enfermedad de Parkinson, al igual que con Alzheimer, requieran una atención integral. El especialista de neurología, en este caso en Parkinson, pues es el médico tratante o el especialista tratante. A su alrededor debe haber un equipo multidisciplinario. Se piensa que es una enfermedad multifactorial, donde hay factores genéticos, tóxicos, ambientales, que tiene un curso lentamente progresivo y que se caracteriza por una degeneración de la parte compacta de la sustancia negra, como les había dicho, y de la presencia de inclusiones neuronales denominadas cuerpos de Lewy, que me imagino ya los vieron en patología o las van a ver en patología especial. Esos cuerpos de Lewy están principalmente formados por proteína alfa-sinucleína. A consecuencia de ello, pues el paciente con Parkinson experimenta una serie de síntomas motores, como son el temblor en reposo, la rigidez muscular, la lentitud del movimiento o el desequilibrio. Y también otros no motores que vamos a ver, como las alteraciones del sueño, los problemas digestivos, las alteraciones sensoriales, los cambios emocionales, los cambios cognitivos, el parkinsonismo. Bueno, con la palabra parkinsonismo, o sea, Parkinson es la enfermedad, pero el parkinsonismo es un síndrome que se caracteriza por un conjunto de síntomas, o sea, no solamente lo produce la enfermedad de Parkinson. Los síntomas, el conjunto de síntomas abarcan la rigidez, el temblor, la inestabilidad postural, la bradicinesia. Aunque la enfermedad de Parkinson es la causa más común del síndrome, puede ser causada por otros trastornos. Por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica o como resultado de algunos fármacos, de algunos efectos adversos de fármacos antagonistas de la dopamina, que ya hemos visto algunos, por ejemplo, la alfa-metildopa, que es un antihipertensivo, inhibe la producción de dopamina. Como inhibe la producción de dopamina, les dije yo, se puede liberar la prolactina produciendo ginecomastria y galactorrea. Como inhibe la prolactina, entonces puede venir el temblor, pueden venir los síntomas o el síndrome caracterizado con el nombre de parkinsonismo. Bueno. Ahora, el paciente con Parkinson puede tener síntomas motores y síntomas no motores. Entre los síntomas motores, pues al tratarse de una enfermedad neurodegenerativa, evoluciona de manera diferente en cada persona.
Por lo tanto, no todas las personas van a experimentar los mismos síntomas. Entre los síntomas motores podemos distinguir el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia, la inestabilidad postural. Pero esto, a medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer complicaciones motoras como las fluctuaciones motoras debido a alteraciones en el efecto de la medicación, o sea, causadas como efecto adverso de los fármacos, las discinesias, que son movimientos involuntarios que pueden afectar las extremidades, el tronco, la cabeza, el cuello. También es frecuente en la enfermedad en estados avanzados la aparición de manifestaciones motoras que en ocasiones son refractarias al tratamiento. O sea, una enfermedad refractaria al tratamiento es aquella que, a pesar de tener los fármacos con evidencia científica a las dosis plenas, no ceden al tratamiento farmacológico. Pueden tener los pacientes con Parkinson ya extremo, pueden tener disfagia, disartria, alteraciones en la marcha y sobre todo pueden tener captocornia. La captocornia es la flexión del tronco hacia adelante o hacia algún otro lado. Entre los síntomas no motores, pues vamos a tener una gran cantidad de síntomas en el paciente con Parkinson. Desde síntomas psiquiátricos y cognitivos como la depresión, la apatía, la ansiedad, el deterioro cognitivo, las alucinaciones, los delirios, la demencia. Pueden tener insomnio, síndrome de piernas inquietas, trastornos respiratorios, hipersomnia, trastornos de la conducta del sueño REM. Pueden tener afectaciones del sistema nervioso simpático como hipotensión ortostática, sudoración excesiva, estreñimiento, cialorrea, disfunción urinaria, disfunción sexual. Pueden tener hipofonía, hipomimia, micrografía, seborrea, pérdida de peso. Expliquemos la hipotensión ortostática porque es muy importante en el curso de farmacología, ya que muchos fármacos la traen como efecto adverso. Cuando una persona está acostada, está en decúbito y se levanta bruscamente, pues es el sistema nervioso simpático uno de los encargados de mantener o de controlar la presión arterial, de pasar rápidamente de la posición de cúbito a estar de pie. ¿Cómo se hace eso? Lo primero es que la bomba muscular es activada para que bombee sangre hacia el centro del organismo y mantener así una presión arterial adecuada. Por lo tanto, es de suponerse que los vasodilatadores o la disminución por ejemplo, los diuréticos, la disminución del volumen sanguíneo puedan causar hipotensión ortostática. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson entonces debe realizarse mediante un abordaje multidisciplinar que combine medidas farmacológicas y terapias complementarias. Como ustedes saben, hoy es la cirugía, pero tampoco es la cura para la enfermedad. Son solamente paliativos a los síntomas motores y no motores de la enfermedad. Bueno. Entonces, en el tratamiento farmacológico, los principales medicamentos están dirigidos hacia los síntomas motores. El principal medicamento en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ustedes ya lo saben, es la de levodopa. La levodopa, pues, es un precursor de la dopamina y es el fármaco clave en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Es el más eficaz para controlar los sistemas motores y, como les dije, es un precursor de la dopamina. Tiene la diferencia con la dopamina, que esta es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, como nosotros lo hemos visto, accediendo al sistema nervioso central, accediendo a los ganglios basales y transformándose en dopamina en el sistema nigroestriatal, que es donde nosotros
lo necesitamos. Como ustedes saben, se administra siempre combinada con un inhibidor de la dopa descarboxilasa. En este caso, pueden ser, o generalmente la carbidopa, pero también puede ser la benseracida, como nosotros ya lo hemos visto. Se recomienda empezar con dosis bajas y hacer incrementos graduales hasta llegar a la dosis mínima eficaz, que generalmente está entre 300 y 400 miligramos al día. Los otros fármacos, como ustedes pueden, que ya lo hemos visto, son los agonistas de la bromocriptina, de la dopamina, que se pueden dividir en derivados de la ergotamina o derivados del ergot y no derivados del ergot. Entre los derivados del ergot está, por ejemplo, la bromocriptina y la cabergoline. Y los no derivados del ergot pues son el ropinerol, el pramiprexol, la rotigotina. ¿Estos fármacos qué hacen? Pues son agonistas de los receptores de dopamina y van a dar el influjo dopaminérgico que le falta al paciente. Bueno, nosotros ya hemos visto que nosotros podemos dar junto a la, espera aquí la siguiente diapositiva, que nosotros podríamos dar junto con la levodopa, siempre se da con carbidopa y benseracida. Ya saben ustedes que esta combinación lo que hace es evitar el metabolismo de este precursor en la periferia, para asegurarnos que la L-dopa llegue intacta al sistema nervioso central, donde se va a convertir en dopamina. Bueno. Ahora bien, los otros fármacos en el tratamiento del Parkinson son inhibidores de la MAO-B y inhibidores de la COM. Estos fármacos tienen la potestad de inhibir el metabolismo. Por ejemplo, en las etapas tempranas del Parkinson, ustedes podrían dar selegilina y rasagilina para que aún las reservas de dopamina que quedan en el organismo duraran más tiempo actuando y disminuyeran los síntomas de la enfermedad. Los inhibidores de la COM, tolcapona y entocapona, pues inhiben tanto el metabolismo de la dopamina como el metabolismo de la L-dopa en la periferia. Ese es el tratamiento del Parkinson. O sea, el tratamiento del Parkinson está destinado a aumentar las concentraciones de dopamina en el sistema nigroestriatal. Bueno. Ahora vamos a ver la presentación de anticonvulsivantes. En la presentación de anticonvulsivantes, a ver, yo voy dando la clase y si no ven las diapositivas o algo, pues me dicen no la estamos viendo, no se está proyectando las diapositivas, porque queda uno acá como en la incertidumbre, si ustedes la están viendo o no la están viendo, como no me dicen nada, entonces quedo en sus manos. Si no me dicen nada, pues yo asumo que están viendo las presentaciones, ¿vale? Bueno. Entonces esta palabra anticonvulsivante en algunos libros puede estar como anticomicial. La palabra anticonvulsivante y la palabra anticomicial significan lo mismo. Son fármacos que pueden abortar o ponerle fin a una convulsión.
Los fármacos utilizados como, bueno, una convulsión, pues es una descarga anómala del sistema nervioso central que tiene la capacidad de crecer, o sea, de involucrar otras neuronas en un circuito aberrante. La comunicación de una neurona a otra, pues ustedes saben que se realiza por potenciales de acción que producen la liberación de neurotransmisores en la sinapsis y así la información va viajando de una neurona a otra. Entonces, el tratamiento de las enfermedades de las convulsiones, pues va dirigido a evitar la propagación de esos circuitos aberrantes. Entonces van a ver ustedes que los fármacos anticomiciales o anticonvulsivantes, pues generalmente lo que hacen es potenciar GABA, o sea, el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, inhibir canales de calcio, que yo les dije a ustedes, cuando el calcio aumenta en el interior de una neurona pueden aparecer dos cosas, o la neurona secreta sustancias, o la célula secreta sustancias, o la célula se contrae. O inhibir canales de sodio, por ejemplo, ya habíamos visto que algunos lo hacen los anestésicos locales y que por lo tanto inhiben la conducción de la información. Entonces los anticonvulsivantes pueden inhibir canales de calcio, pueden estimular GABA, pueden inhibir canales de sodio, algunos pocos inhiben canales de potasio y otros tienen varios de estos mecanismos. Todos dirigidos a inhibir ese circuito aberrante que produce la convulsión. Ahora bien, en el tratamiento anticonvulsivante ustedes deben diferenciar dos cosas. Una es el estatus epiléptico y otra es la epilepsia. El estatus epiléptico es cuando una convulsión dura más de 30 minutos o una convulsión cesa y inmediatamente aparece la siguiente convulsión. O sea, cuando el paciente está convulsionando se habla de estatus epiléptico. Hoy en día, pues la definición dice una convulsión que dura más de 5 minutos, ¿sí? Pero en los libros ustedes pueden encontrar indistintamente 30 minutos o 5 minutos. Bueno, y la epilepsia, pues ya es la enfermedad que se compone de un conjunto heterogéneo de enfermedades, tienen una elevada prevalencia, es una de las causas de consulta más frecuentes en neurología. Es una alteración del cerebro que se caracteriza por predisposición mantenida a generar crisis epilépticas. O sea, es una enfermedad que cursa con crisis epilépticas, mientras el estatus epiléptico es la convulsión en sí, que dura más de 5 minutos o que dura más de 30 minutos o que inmediatamente termina una, continúa la otra. Entonces aquí está, es una convulsión, es una alteración transitoria de la conducta debido a la activación rítmica y sincrónica y desordenada de poblaciones neuronales. En algún tiempo pasado se les denombró disritmias cerebrales, así como serían como arritmias neuronales, pero pues obviamente ese término hoy en día no se usa. Y la epilepsia es la enfermedad que tiene como característica la presentación de crisis epilépticas. Estatus epiléptico, crisis epiléptica que dura más de 30 minutos o dos crisis que se sobreponen en sí. Entonces hoy en día pues se trata de que el término sea más adecuado, no esperar a que 30 minutos el paciente convulsionando para diagnosticar, entonces se habla de 5 minutos. Pero generalmente ante un paciente que esté convulsionando se dice que está en un estatus epiléptico. Hay unas líneas de tratamiento para ese estatus epiléptico, ustedes la pueden encontrar ahí en la bibliografía, está el manual de Washington y está muy bien explicado el tratamiento del estatus epiléptico. La primera línea, cuando el paciente llega convulsionando, son las benzodiazepinas. Puede ser diazepam, aquí está la dosis, o clonazepam, ya saben ustedes que son moduladores de GABA. Si no funciona, la segunda línea sería la fenitoína.
La fenitoína es un anticonvulsivante, inhibe canales de sodio, pero también la van a encontrar ustedes por su mecanismo de acción en el apartado de antiarrítmicos. O sea, también es utilizado como antiarrítmico por su capacidad de inhibir canales de sodio, sobre todo en el tratamiento de las arritmias producto de la digital, un inotrópico utilizado en falla cardíaca. Tercera línea, el fenobarbital, aunque hoy en día sus efectos adversos no lo hacen que sea de poco uso, es un barbitúrico también GABAérgico. Y en cuarta línea, pues estaría el anestesiar al paciente, por eso aquí está el propofol, está el midazolam o está el tiopental. Estas dos líneas, la primera y la segunda línea, todo el mundo está de acuerdo con ellas, pero no hay tanto acuerdo sobre la tercera y la cuarta línea y puede variar según el libro que ustedes consulten, pero la idea, entonces, en estas dos últimas líneas sería llevar al paciente al plano anestesia. Fuera del estatus epiléptico se conoce el estatus refractario y el superrefractario. El refractario es aquel estatus epiléptico que se mantiene más allá de la hora a pesar del tratamiento adecuado, obviamente, y el superrefractario es aquel que continúa o se repite después del día de tratamiento o la convulsión regresa cuando se disminuye el estado de anestesia del paciente. Bueno, entonces aquí están los primeros 5 minutos, o sea, cuando el paciente llega a los 5 minutos, están indicadas en la primera línea el diazepam, aquí están las dosis, el lorazepam, el clonazepam, todas tres son benzodiazepinas de acción rápida. En el segundo nivel ya lo habíamos visto la fenitoína, y aquí pues no existe consenso sobre los tratamientos del tercer y cuarto nivel. Por ejemplo, en algunos sitios utilizan el valproato o utilizan el levetiracetam, que son anticonvulsivantes como tercer y cuarto nivel, como tercer nivel sobre todo, y luego cuarto nivel pues está, por ejemplo, el propofol, que ustedes ya vieron, que era un inductor de la anestesia. El midazolam, a pesar de ser una benzodiazepina, también es capaz de inducir el estado anestésico. El tratamiento del estatus epiléptico lo deben revisar ustedes bien, porque se los van a preguntar, porque es muy frecuente que en el servicio de urgencias pues lleguen pacientes convulsionando, porque en estatus epiléptico, pues porque es una emergencia. Como les dije, el mecanismo de acción de los anticonvulsivantes o el tratamiento de una convulsión va destinado a abortar o detener la convulsión. Para detener la convulsión, entonces nosotros lo que se hace, la teoría es inhibir la propagación de los circuitos aberrantes que están produciendo esa convulsión. Para inhibir ese circuito reverberante, pues hay que disminuir los potenciales de acción o evitar la transmisión de una neurona a otra. Es por eso que todos los anticonvulsivantes que están acá, pues sus mecanismos de acción no salen de potenciar GABA, inhibir canales de calcio, inhibir canales de sodio, o alguno como el topiramato, inhibir canales de potasio. Algunos de estos anticonvulsivantes tienen otras utilidades. Por ejemplo, ya habíamos visto que la fenitoína se utiliza como antiarrítmico, pero también, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina se utiliza en el tratamiento, y lo vamos a ver en el tratamiento del dolor. El fenobarbital, pues, ya es poco usado, pero se utiliza también en el tratamiento no solamente de la epilepsia, sino en el tratamiento del estatus epiléptico. Hay artículos que dicen que si los anticonvulsivantes
o algunos anticonvulsivantes pueden ser denominados analgésicos mayores. Tienen una gran capacidad y por eso se utilizan en el tratamiento del dolor. Otro uso de estos fármacos lo constituye el topiramato, que es utilizado en el tratamiento de la migraña. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente se utilizan estos fármacos en el tratamiento de las convulsiones o en el tratamiento de la epilepsia, sino que tienen algunas otras indicaciones. Podríamos resumirlos como fármacos que potencian GABA, entre ellos están las benzodiazepinas, el fenobarbital, el fenbamato, el estiripentol, la tiagabina y la vigabatrina. Fármacos que inhiben canales de calcio, la pregabalina, la gabapentina, la etosuximida. Fármacos que inhiben canales de sodio, allí está la lacosamida, la fenitoína, la carbamazepina, la oscarbamazepina, la eslicarbamazepina, la rufinamida, la lamotrigina. Y fármacos que tienen varios de estos mecanismos entre sí, está el levetiracetam, el topiramato, el valproato, la zonisamida. Allí estarían todos y ustedes pueden ver ahí que no se salen de esos mecanismos de acción. A ver, les muestro otro. Aquí están los efectos adversos. Los efectos adversos son graves y la principal razón para que hayan tantos efectos adversos es porque el tratamiento es muy prolongado. Un paciente con epilepsia de entrada debe recibir tratamiento, si no estoy mal, por 3 años. Si en esos 3 años se presentan electroencefalogramas normales, pues se puede reducir 1/4 de la dosis cada 6 meses. Pero miren ustedes que son tratamientos muy largos y por eso pueden tener muchísimos efectos adversos. Entre ellos, por ejemplo, está la osteomalacia, la fenitoína, la hiperplasia gingival de la fenitoína. Tienen muchísimos efectos adversos. Mire, también puede producir arritmias, osteomalacia. Pueden inhibir la liberación de insulina, lo cual puede ser una complicación grave en los pacientes diabéticos. Bueno. Ahora, las convulsiones se pueden clasificar según la localización y según la actividad motora. Según la localización pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. O sea, la diferencia es la pérdida de conciencia. O puede ser parciales que se generalizan. Pero quiere decir, si se inician en un punto de un solo hemisferio, se quedan allí, serían parciales, o si de entrada afectan los 2 hemisferios y la conciencia, serían generalizadas. O una parcial que se localiza en un punto y luego se genera de un hemisferio y luego se generaliza a los 2, pues sería una parcial que se generaliza. Ahora, entre las generalizadas y las convulsiones generalizadas y parciales las podemos dividir entre aquellas crisis convulsivas y aquellas crisis no convulsivas. Generalizadas convulsivas están los tónico-clónicas, las tónicas, las clónicas, las mioclónicas. Y entre las generalizadas no convulsivas están las ausencias, típicas, atípicas, mioclónicas y de nuevo. También están las sutiles posconvulsivos y los pacientes en coma con electroencefalograma crítico. Las parciales, pues son parciales simples motoras que serían convulsivas y las parciales complejas y las parciales simples no complejas que serían estados no convulsivos. La incidencia, pues 2/3 partes son de las convulsiones son convulsivas. De esas convulsivas, el 75% más o menos, o sea, 3/4 son tónico-clónicas. Y 1/3 son no convulsivos. O sea, que la mayoría de las convulsiones son estados convulsivos y la mayoría de esos estados convulsivos son tónico-clónicos.
Aquí les traje un cuadro que no es para que se lo aprendan ahora, porque ustedes, pues obviamente no tienen bien clara la clínica, la semiología de estas. Pero cuando vayan viendo neurología, cuando vayan viendo los diferentes rotes, pues les van a preguntar por los fármacos utilizados, por ejemplo, en las ausencias. Está la etosuximida, el valproato, el clonazepam. ¿Cuáles son los más utilizados en generalizadas tónico-clónicas? Y aquí están los fármacos, y aquí están los fármacos de última generación o los más nuevos que se utilizan en cada una de las distintas convulsiones. Pero eso ya se lo van aprendiendo en octavo y en los diferentes rotes. Por el momento le pueden dar una revisada a la terminología, sobre todo, para que lo vayan aprendiendo. En este momento lo que quiero que estudien, pues serían los efectos adversos y los mecanismos de acción de los diferentes fármacos anticonvulsivantes. Con eso creo que tenemos unas buenas bases para que en clínica les vayan explicando la terapéutica de las enfermedades convulsivas. Lo que sí es importantísimo que ustedes se aprendan desde ya es el tratamiento del estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque en cualquier rote van a ver ustedes un paciente, en cualquier momento van a ver ustedes, o ya de pronto ya lo vieron, un paciente convulsionando y se los van a preguntar. Pueden empezar con estas dos diapositivas y luego pueden ir a la bibliografía y leerse el manual de Washington, está allí, la última edición está en inglés, pero la pueden ir comparando o traduciendo con la edición anterior que está en español y que no les queda muy difícil, ¿sí? El otro punto es que el alcohol, a pesar de ser GABAérgico, uno podría decir, los anticonvulsivantes, algunos de ellos son GABAérgicos, por lo tanto, el etanol tiene propiedades anticonvulsivas. Aunque tienen el mismo mecanismo de acción, el etanol tiene propiedades proconvulsivas, o sea, él solito puede producir convulsiones y por lo tanto no es o no se puede utilizar como fármaco anticonvulsivante. Entonces les recomendaría, por favorcito, estudiar muy bien, hacer un esquemita y aprendérselo del estatus epiléptico, porque ustedes muy seguramente en cualquier momento van a ver un paciente convulsionando en el hospital y les van a preguntar qué le pasa al paciente, ustedes van a decir tiene un estatus epiléptico, definan un estatus epiléptico, una convulsión que dura más de 5 minutos o 2 convulsiones entre las cuales no hay recuperación de la conciencia o una convulsión que dura más de 30 minutos. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Entonces, miren ustedes que pareciera que estuviésemos anestesiando al paciente. Una premedicación con diazepam, fenitoína y luego propofol. Estamos bajando el paciente a ver en cuál de las fases de la anestesia abortamos la convulsión. ¿Estamos? Pues apréndanse muy bien el tratamiento del estatus epiléptico. Otra de las cosas que quería preguntarles para que ustedes se vayan poniendo de acuerdo, y con el nuevo representante me digan, el parcial le dije al representante que lo mejor era para dejarlo para el martes después de Semana Santa, porque pues ya el lunes es Semana Santa, entonces no me di cuenta que ustedes lo habían colocado para el lunes de Semana Santa, entonces ya no hay nada que hacer, lo hacemos el martes después de Semana Santa. Como es un tema tan largo, pues podríamos escoger algunos temas en los cuales siempre va a estar antibióticos. O sea, escojan unos temas y los vamos negociando, pero en ellos debe estar antibióticos. Ese no puede salir de allí porque es el tema que ustedes más van a usar. Entonces, como es un tema tan largo, pueden escoger, digamos, 4 temas de allí para que los estudien bien en Semana Santa. Obviamente, en Semana Santa también me pueden llamar a cualquier hora, en cualquier duda que estén estudiando, que no entiendan, y yo se las contesto. Puede ser el Viernes Santo, ahí así esté cargando el paso, yo por un ladito saco el celular y les contesto.
No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, Listo, profe. espero que recen mucho, espero que lleguen más santos y más dedicados a sus estudios